Nací hipersensible, con las emociones a flor de piel, como si estuviese en carne viva. Es decir, los estímulos externos e internos me afectaban muchísimo. Podía subir de 0 a 100 en cuestión de segundos y las emociones las sentía en su máximo extremo. Yo no conocía la tristeza sino la depresión, no conocía la rabia sino la ira profunda, no conocía la alegría sino la euforia máxima y no conocía el miedo sino el pánico absoluto. Así que sentir tanto y de una manera tan intensa no fue fácil para mí, sobre todo porque las emociones en nuestra sociedad no están muy bien vistas. Es más, son incluso como un insulto, ¿no? Cuando alguien le dice, es que tú eres muy emocional, es peyorativo, como si ser racional fuese una virtud y ser emocional fuese un defecto. Así que crecer en un contexto tan invalidante no hizo que fuese fácil para mí permitirme las emociones, eran muy amenazantes. Y al mismo tiempo, yo no sabía qué hacer con todo lo que sentía, era demasiado movimiento, era demasiado caos. Y no tuve ningún módulo en el colegio que me enseñara sobre inteligencia emocional. Me enseñaron álgebra, inglés, español, pero nadie nunca me enseñó qué hacer con las emociones, para qué sirven y por qué son útiles. Así que en mi analfabetismo emocional crecí utilizando una estrategia que encontré en el camino, que como todas las estrategias sirven en un momento particular y en un contexto determinado, y nunca son buenas o malas. El problema es cuando la estrategia se perpetúa y se usa a lo largo del tiempo cuando ya pasó ese evento amenazante y entonces terminamos cavando nuestra propia tumba. Y eso fue un poco lo que me pasó a mí, ¿no? La estrategia que encontré fue desconectarme, es decir, disociarme, irme al mundo de la cabeza y desalojar el cuerpo. Por algún motivo pensé que eso iba a ser una muy buena estrategia. Y bueno, en un momento sí lo fue. Es decir, en un momento me ayudó a refugiarme en los libros, en la academia, en la razón y a no tener que lidiar con esto, ¿no? Pero simplemente era ponerle pausa porque eso no se iba a ir. Así que lo que terminó pasando fue que eventualmente terminé tan atrapada en mi cabeza que terminé con otro caos aparte del emocional, un caos racional, ¿no? Un caos mental, porque me la pasaba pensando, preocupándome por el futuro, divagando hacia el pasado y no saber muy bien qué hacer con eso. Y eso me pasó la cuenta de cobro porque además generé huecos en mi vida que no he podido llenar aún, porque como decía Platón, todo aprendizaje es emocional. Y cuando te la pasas pensando la vida y no viviéndola, no puedes almacenar memorias, no las puedes registrar, porque uno registra a través del cuerpo. Es el cuerpo el que puede estar ahí en plena presencia con todos sus sentidos. Y si tú te desconectas de tus emociones, también te desconectas de la vida. Así que me prometí a mí misma dedicar gran parte de mi vida a sanar mi caos emocional y acompañar a los demás a poder transitar el suyo. Así que quiero contarles el descubrimiento que hice que me permitió comprender y manejar las emociones mejor, hacerme dueña de ellas y utilizarlas para vivir una vida con propósito. Porque las emociones, si bien tenemos un montón de creencias que aprendemos desde que somos pequeños, no necesariamente implican eso o solo eso. Es decir, a veces tenemos la creencia de que si sentimos somos débiles, ¿no? Quien llora es débil, quien tiene miedo no es valiente, quien tiene rabia es errático, incluso quien siente mucha alegría quizás es muy superfluo. O a veces pensamos que las emociones es una pérdida de tiempo y son improductivas. A veces tenemos esta creencia de que las emociones implican X o Y. Y así las emociones quedan atrapadas en un sistema de creencias que hace que nosotros aprendamos a sobrevivir frente a estas emociones. ¿Cómo lo hacemos? Intentamos huir o luchar contra las emociones. ¿Cómo huimos? Bueno, a través de la comida excesiva, el trabajo incansable, sexo, drogas, alcohol, televisión, cualquier mecanismo que me permita a mí decir no, prefiero evitar esto. ¿Y cómo luchamos? Bueno, no sé en qué momento de nuestras vidas se nos dio por luchar contra la emoción a través del control, es decir, como si pudiéramos controlar lo incontrolable. ¿Y por qué las emociones son incontrolables? Porque son naturales, es un flujo natural de una respuesta innata frente a un acontecimiento. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que cuando nos sucede algo, la emoción viene, nos envía un mensaje y una vez escuchamos ese mensaje, la emoción se va, como una ola que viene y va. El problema es cuando luchamos contra ese mensaje y no nos lo permitimos sentir, que ahí se desencadena un patrón descontrolado. Como la metáfora del río. El río tiene un agua que tiene un fluir natural.
¿cierto? Tiene una corriente natural. Si le ponemos un dique, a corto plazo, ese dique va a permitir que el agua no corra. Pero ¿qué va a pasar a mediano y a largo plazo? El agua va a seguir en su corriente natural y el dique eventualmente va a tener tanta presión que se va a reventar y se va a desbordar. Y ahí en ese momento, cuando se desborda el dique, nosotros lo que hacemos es corroborar que nos servimos para sentir, que las emociones son malas, que son peligrosas, cuando realmente no nos estamos dando cuenta del mecanismo que hay detrás. Y el mecanismo que hay detrás es nuestra participación en cómo llevamos a ese descontrol. La emoción en sí no está mal. El problema es que reprimimos, almacenamos, embotellamos y luego, en vez de sentir una emoción, sentimos 8 emociones. Y por supuesto va a ser mucho más difícil. Sería muchísimo más fácil que la tristeza apareciera y escucháramos su mensaje, que es muy válido porque la tristeza aparece cuando algo que es valioso para nosotros está dejando de ser. Pero como nos da rabia sentirnos tristes y luego sentimos culpa por sentir rabia, por sentirnos tristes, terminamos en el triple del desgaste por la triple emoción. Así que ahí es cuando empiezan a ver los problemas con respecto a las emociones. Y si ni huir ni luchar nos funciona, vamos a intentar apagar, que fue un poco lo que me pasó. Eso es a lo que yo le llamo el caos silencioso, cuando nos desconectamos tanto que apagamos nuestro mundo emocional. Y si bien estamos controlados, podemos ser funcionales y podemos sobrevivir, vivimos una vida sin sentido, en vacío, porque no nos conectamos con nada, no vivimos de una manera apasionada. Entonces, de alguna o de otra forma, las emociones tienen una cantidad de mensajes importantísimos. Las emociones son la base de lo que somos. El propósito de una emoción es guiar a la acción, movilizarnos a la acción. Es decir, moción, movimiento. Las emociones son el movimiento de la vida. Cuando nos prohibimos ese movimiento es cuando estamos muertos en vida. Y como decía la neuroanatomista Jill Bolte Taylor, somos criaturas sintientes que piensan, no somos criaturas pensantes que sienten. Biológicamente la prelación la tiene nuestra emoción, no la razón. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo estoy dictando esta conferencia y de repente aparece una mancha aquí gris con una cola gigantesca, lo primero que yo voy a hacer es moverme a través de la emoción del miedo y luego es que mi cabeza va a decir, Malca, ok, tranquila, es un ratón. Porque si yo pienso primero, quizás el depredador me va a atacar en un contexto supervivencial, ¿no? Así que la emoción va a ir primero en términos adaptativos. Y la emoción tiene una función valorativa importantísima, porque detrás de cada emoción hay un valor que está siendo aclamado. Es decir, las emociones son el faro de lo valioso. Me gustaría que hiciéramos un ejercicio juntos porque estoy segura que ustedes saben más de emociones de lo que se imaginan, porque están aquí adentro, son innatas. Quiero que se imaginen a una persona que es muy especial para ustedes, con quien tienen un vínculo profundo, ¿vale? Y ahora quiero que se imaginen que esa persona la van a ver a través de una gran vitrina. Y van a ver que hay 2 personas que están corriendo detrás de ella como si escondieran detrás algo. Y ustedes sienten que su persona querida corre riesgo, está siendo amenazada, está en peligro. Algo le van a hacer. ¿Qué sienten? Porque el miedo es una emoción que aparece cuando algo valioso para nosotros corre riesgo o está en peligro. Si esa persona que es importante para ustedes, de repente estas 2 personas que vienen detrás ya están ahí frente a ella y la están atacando, agrediendo, violentando o transgrediendo, ¿qué sienten? Porque la rabia es una emoción que indica que algo valioso para nosotros está siendo atropellado, aniquilado, violentado. Y si esa misma persona ya no está corriendo su vida a peligro y tampoco está siendo violentada, sino que por alguna causa natural de la vida está dejando de ser, es decir, se está desvaneciendo, la relación ya no se está dando y la extrañan un montón, bueno, pues eso quiere decir quizás que aparece la tristeza, porque la tristeza es una emoción que dice que algo valioso para nosotros está dejando de ser, no puede ser, se está perdiendo. Y si esa persona que está ahí frente a ustedes en todo su esplendor, pueden ustedes abrazarla, sentirla, verla haciendo su mejor versión, ¿qué sienten? Porque si aparece la alegría o alguno de sus derivados, quiere decir que algo valioso para nosotros está ahí
que lo podemos palpar y agarrar. Así que las emociones, como se pueden dar cuenta, tienen un significado importantísimo, porque detrás de ellas quiere decir que una persona, una acción, un objeto o una circunstancia es importante para nosotras. Si eliminamos la posibilidad de sentir, corremos el gran riesgo de no vivir una vida con sentido. El problema es que sentir no es para cualquiera, ¿no? Requiere valentía, arrojo, porque te expone, te pone vulnerable, hace que te tengas que abrir al mundo y poder decir, esto es lo que yo siento, esta es mi causa, este soy yo. Y eso implica pagar algunos precios, por supuesto. Y no me malinterpretes, ¿no? Yo no estoy diciendo que sentir quiere decir actuar, no son sinónimos. No tenemos que dejarnos llevar por todo lo que sentimos, por supuesto que no. Entre la emoción y la acción hay un espacio de tiempo que Viktor Frankl solía decir que es el margen de libertad humana. Entre el estímulo y la respuesta, en ese espacio ahí podemos elegir qué hacer con lo que sentimos. Y ahí es cuando ganamos mayor propiedad y libertad sobre la emoción. Así que, bueno, quedamos frente a una disyuntiva, señores y señores, frente a dos realidades. Por un lado, si no sentimos, no vivimos, ¿no? Porque si estamos cerrados para no sentir cómo amamos, cómo nos conectamos con lo valioso, cómo nos dirigimos hacia un lugar con sentido y propósito, cómo nos vinculamos y amamos. Pero si nos abrimos, eso implica que quedamos muy expuestos y corremos muchos riesgos, ¿no? Y bueno, todo en la vida implica un riesgo y uno tiene que elegir qué riesgo quiere tomar. Así que si tú definitivamente no quieres sentir porque no quieres ser vulnerable, pues tendrás que renunciar a la posibilidad de amar y de ser amado, de vincularte e intimar con otras personas y de vivir una vida plena y con sentido. Pero si tú quieres amar y ser amado, vivir una vida plena y con sentido y vincularte e intimar con otros, vas a tener que levantarte de esa silla e ir por lo valioso. Así que quizás puedes arrancar por un pequeño paso y es cuestiónate las creencias que tienes sobre lo que implica sentir y ábrele un espacio en tu cuerpo a la emoción, un lugar de honor, ya que ella te permite vivir con pasión y acción. Gracias.